Vamos como cada lunes con la participación en Clave Económica del doctor Jaime Ariztía Escudero. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Buenos días y un fuerte abrazo a don Álvaro. Buenos días toda República Dominicana. Vamos a iniciar con el tema económico del momento a nivel global, y es la crisis bancaria que ha estado afectando lo que es el conjunto de decisiones que tienen que tomar los agentes económicos para que la economía pueda funcionar de manera adecuada. Lo que hemos visto comenzó con el colapso del Silicon Valley Bank, un banco grande, un banco que aun cuando no está en los 10 más grandes de los Estados Unidos, es un banco significativo, el doble de la economía dominicana, para que ustedes tengan una idea, y colapsó ese banco, y ahora las autoridades monetarias de los Estados Unidos, así como el Departamento del Tesoro, han asegurado que se le va a cubrir el 100% de los depósitos a las personas que tienen recursos ahí colocados, y además se le está buscando pues una entidad que lo adquiera. Se está buscando una entidad que tome el control de los activos y pasivos, sabiendo que ya el valor accionario de esa entidad bancaria, el Silicon Valley Bank, es cero. El Signature Bank también ha sido intervenido después de una corrida de $50,000 millones y una situación que le llevó de la liquidez a la insolvencia. Posteriormente tenemos el First Republic Bank, que también fue sometido a una situación de corrida que llevó a que 11 grandes bancos decidieran colocarle $30,000 millones, pero a pesar de esto sigue cayendo, y hoy podríamos tener noticias de que ese banco ya sea intervenido. Y la noticia del momento es la de la negociación o acuerdo entre UBS, el gigante suizo, y Credit Suisse, el segundo en esa economía. El Credit Suisse, hay que recordar que ya venía de un conjunto de escándalos, situaciones que le hizo perder una cantidad enorme de recursos a los accionistas, a tal punto que recientemente, y ustedes pueden recordarlos, como la parte de banca de inversión haciendo malos manejos provocó que cuando colapsó un fondo que se llamaba Archegos Fund, generó esto una pérdida de más de $5,500 millones al Credit Suisse, y a esto hay que añadirle otros escándalos más que definitivamente ponían sobre la mesa que no estaban manejando adecuadamente el riesgo. Hay que recordar que lo que hemos estado viendo en el Silicon Valley Bank, en el Signature Bank, en el First Republic Bank, así como también en Credit Suisse, es mal manejo de los riesgos financieros. Y entre esto resalta primero riesgos de liquidez, donde hicieron operaciones los bancos en los cuales tenían pasivos de corto plazo, pasivos como es el caso de depósitos, donde se podía o retirar fácilmente, o que los depositantes le podían exigir aumentos de la tasa de interés rápidamente, porque de lo contrario se lo llevaban a otras entidades. Eso por el lado de los pasivos. Tenía, digamos, una duración, el plazo de vencimiento de esos títulos era de muy corto plazo. Luego tenían activos con un plazo de vencimiento largo. Entonces eso generaba un descalce. Si usted tiene, por ejemplo, un activo, un bono a 10 años, pero tiene por el lado del pasivo depósitos a 1 año, 9 meses, 6 meses, pues ante una situación de movimientos hacia arriba de la tasa de interés en la economía, esto iba a producir pues una situación en la cual iba a salir recursos del banco buscando otras tasas de interés, o le obligaban a usted a aumentar la tasa de interés para que no salgan los recursos, pero como usted tenía ingresos que estaban en unos títulos con una tasa de interés fija por un plazo de 10 años, pues entonces iba a tener una pérdida. Ante esa situación, si usted vendía, por ejemplo, los títulos, eso le iba a generar una pérdida en el banco, que cuando los accionistas o las personas tenedoras de acciones de esa entidad se dieran cuenta de las pérdidas que estaba sufriendo, iban a vender. Y eso generó una situación donde la iliquidez, ese riesgo de liquidez que hemos acabado de señalar, se generalizaba. Esto podía desembocar, como de hecho sucedió, en lo que era una situación de insolvencia. Y eso es lo que ha explicado esa caída de varios bancos. Pero hay que añadir además que en el caso de Credit Suisse
se colocó un riesgo de crédito enorme, como es el caso de Archegos Fund, así como también de otras operaciones, en las cuales no evaluaba adecuadamente a quién le estaba colocando los recursos. Si usted no evalúa adecuadamente a quién usted le está prestando y esa persona o esa entidad, esa institución que usted le está prestando hace un mal manejo de esos recursos, pues también puede desembocar esto en una situación de incumplimiento de pago a usted, que es el banquero, y al usted no tener entonces esos recursos disponibles, esto le hace perder solvencia y le lleva también a la quiebra. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo. Ayer, con una presión enorme por parte del Banco Central Suizo, el Banco Nacional de Suiza, así como se denomina oficialmente, pues finalmente UBS, que no estaba en eso, UBS no quería comprar Credit Suisse, pero con una presión fuerte de las autoridades se le llevó a comprar a Credit Suisse, pero con unas ventajas verdaderamente enormes. ¿Cuáles ventajas se le dio a UBS para que comprara Credit Suisse? Porque hay que recordar que a Credit Suisse le dieron la semana pasada, a finales, 54,000 millones de dólares de depósitos para poder enfrentar las necesidades de liquidez y que no tuviera que vender sus activos a precio de vaca muerta, digamos, en el mercado, lo que se conoce como un fire sale, una venta rápida a descuento de sus instrumentos que le llevaría a perder mucho dinero, más de lo que había estado perdiendo. Pues a pesar de haberle dado esos 54,000 millones de dólares de depósitos, pues seguían cayendo las acciones y en ese momento se dijo, oigan bien, ya el valor de las acciones de Credit Suisse, que en el año, oigan bien, en el momento de la operación ya estaba en 8,000 millones de dólares, ese valor de capitalización, pero en el año 2018 estaba casi en 50,000 millones de dólares, o sea, fíjense cómo el valor fue cayendo en los últimos años de Credit Suisse, de tener un market value, un valor de mercado de casi 50,000 millones de dólares a la semana pasada, 8,000 millones de dólares. En ese momento se hace la transacción. ¿Y en qué consistió la transacción? Pues toma el control del banco a cambio de aportar UBS 3,250 millones de dólares, 3.25 billones o miles de millones de dólares. Esa fue la transacción que hace UBS. Ahora, ¿qué también sucedió en ese proceso de adquisición de Credit Suisse por parte de UBS? Pues una pérdida tremenda de no solamente valor de capital, que eso es lo que se conoce como se barrió totalmente, hubo un wipeout, una desaparición total de valor, es decir, que ese valor de 8 ya al final se reconoció a 3.25 y punto, pero a partir de ahí ya el valor de las acciones pues cayó estrepitosamente, como de hecho está sucediendo ahora mismo. Pero lo más importante es algo que ha puesto nervioso incluso al Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, que había unos bonos que el Banco Credit Suisse, así como otros bancos, emiten, que es un bono especial contingente convertible. ¿Qué significa eso? Es lo que se conoce como un AT1. Ese tipo de bonos es un instrumento financiero que utilizan los bancos, bastante seguro, y así lo mercadean, en el cual pueden levantar liquidez de parte del público. No es capital, no es un depósito, tiene un plazo determinado, es más rentable para el banco porque es menos caro que emitir capital, es más rentable para los depositantes porque la tasa de interés es mayor que lo que le pagan los depósitos, pero tiene mayor riesgo. Pero ellos lo mercadeaban como que ese instrumento, que es un instrumento contingente convertible en acciones, solamente sería convertible en acciones si perdía el banco 2/3 partes de su valor de accionario. Pero como eso era muy poco probable, oigan bien, este es un punto de probabilidad. Todo lo que le estoy diciendo, todo lo que le estoy hablando tiene que ver con probabilidad. Estos son procesos totalmente aleatorios, estos son variables que dependen de lo que son las preferencias de los individuos, las expectativas de los individuos, y esto puede hacer que se mueva rápidamente lo que son precios. Y debido a que esto afecta las preferencias, afecta la demanda, y ante afectar la demanda, esto hace, dada la oferta,
que se generen movimientos bruscos en los precios. Pues bien, ¿qué sucedió con estos bonos convertibles que se vendieron como bonos sumamente seguros? Los AT1 que había emitido la empresa o el grupo Credit Suisse. Ese Credit Suisse tenía un total de bonos de 17.300 millones de dólares en ese tipo de bonos colocados. Ahí usted puede tener diferentes entidades que compraban esos bonos. Pueden ser fondos de pensiones, pueden ser fondos de riesgo, pueden ser fondos, cualquier tipo de fondo. Incluso hay fondos especializados ETF en ese tipo de bonos, que compraban ese tipo de bonos emitidos no solo por Credit Suisse, sino por cualquier otra entidad bancaria a nivel global. Pero Credit Suisse tenía colocado 17.300 millones de dólares. ¿Pero qué sucedió? Con la caída del valor de las acciones y el proceso de rescate que se indicó con relación a estos bonos, se discutió si se iba a reconocer el valor de los bonos o simplemente se iba a hacer también una barrida de su valor. Es decir, que se iba a llevar el valor a cero. Y efectivamente, eso fue lo que se decidió ayer en la transacción entre UBS, Credit Suisse, apadrinada, apoyada y también manejada por el Banco Central de Suiza. ¿Y cuál fue la decisión? Llevar a valor de cero el valor de esos bonos convertibles contingentes. Es decir, que esos bonos AT1 que habían emitido el Credit Suisse, sencillamente ahora tendrán valor de cero. Ese es un punto importante. Ya sucedió. Recuerdo en el año 2017, una entidad bancaria española también había emitido ese tipo de bonos que se popularizaron mucho después de la crisis del año 2008, se popularizaron mucho ese tipo de bonos para que de esa forma personas que tuvieran más apetito por riesgo podían adquirirlos y en caso de que el banco perdiese valor de mercado en lo que es su patrimonio, pues entonces se convertían esos bonos en acciones. Pues no. Esto ahora lo que hemos visto es que sencillamente se desaparece el valor porque el banco está prácticamente en la quiebra. Entonces, no solamente se dejó caer el valor de las acciones, sino también el valor de esos bonos. Y en ese momento, 2017, ese banco español también se le barrió totalmente. Es decir, que se está repitiendo la historia. ¿Qué ha sucedido con esta decisión? Mucho nerviosismo. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo que tiene la banca de endeudarse. Y al tener ese mecanismo de endeudamiento, ahora la probabilidad mayor de ser valorado a cero, todo aquel que tenga ese tipo de bonos decidirá venderlo. Pero ¿qué significa salir ahora a vender ese tipo de bonos en el mercado? Significa que el precio cae. ¿Pero qué significa que el precio caiga de un instrumento financiero? Significa que la tasa de rendimiento de bonos similares tendría que subir. ¿Y eso qué significa? Que si usted va a salir ahora como banco a endeudarse utilizando ese tipo de bonos, colocando esos bonos en los mercados, la tasa de interés será mayor. ¿Pero qué implica que la tasa de interés sea mayor? La tasa de interés de endeudamiento de la banca significa entonces que la tasa de interés activa, la que le prestan los bancos a usted, subirá. Y esto lo estoy hablando a nivel global. Oigan bien, estoy hablando de Credit Suisse. El riesgo que ahora se ha generado con esta decisión de estos bonos, de valorarlo a cero, y al esto producir una situación como esta, lo que genera es un aumento de tasa de interés pasiva. Esa tasa de interés pasiva empuja hacia arriba la tasa de interés activa. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues habrá una reducción del crédito. Es lo que se conoce como credit crunch, una reducción fuerte del crédito a nivel global de la banca. Esa reducción fuerte del crédito a nivel global, ¿qué consecuencias tiene? Una desaceleración de la economía. Si no hay crédito, no hay crecimiento de la economía. Y si no hay crecimiento de la economía, llegamos a lo que se conoce como una recesión. Es decir, que esta crisis bancaria lo que está aumentando es la probabilidad, y vuelvo a caer en probabilidad, la probabilidad de que ocurra una recesión. Y ahí entonces caemos en lo que pudiera ser a nivel global estas consecuencias. Una desaceleración, una recesión a nivel global significa un empeoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Bien, ahora, al inicio del día, ¿cómo interpretaba
los diferentes agentes económicos, los inversionistas, los que están en proceso no solo de endeudarse, sino de hacer inversiones, ¿qué están pensando? ¿Cómo perciben? Bueno, a futuro todos los indicadores estaban mostrando su situación de nerviosismo con relación a lo que había sucedido, aun cuando estaban salvándose a el Credit Suisse, absorbiéndolo el UBS, que vuelvo y repito, no estaba de acuerdo por la mala fama de Credit Suisse en materia de los errores que había cometido su banca de inversión. UBS no quería mezclarse con eso, pero al final tuvo que hacerlo, claro, teniendo el respaldo del Banco Nacional de Suiza, que le está poniendo al lado 100.000 millones de dólares, el equivalente a 100.000 millones de dólares, se lo está poniendo al lado a UBS para que tenga seguridad de liquidez. Y además le está poniendo al lado 9.000 millones de dólares para que pueda cubrir pérdidas originadas por esa transacción. Eso lo está poniendo el gobierno de Suiza. El Banco Central está poniendo liquidez y el gobierno está poniendo 9.000 millones de dólares. Para enfrentar el nerviosismo frente a lo que es el valor de esos bonos convertibles, contingentes convertibles AT1, pues el Banco Central Europeo ha señalado que definitivamente eso no sucedería en la banca europea. Ellos le están dando tranquilidad al mercado de que en caso de que alguna entidad bancaria europea tenga una situación que obligue la intervención o la compra de un banco por otro, pues que se va a proteger el valor de los bonos AT1. Eso acaba de señalar el Banco Central Europeo a través de una resolución en la cual establece que le asegura a los tenedores de esos bonos que los bancos de la eurozona no van a sufrir lo mismo que están sufriendo los tenedores de los bonos AT1 de Credit Suisse. Eso es algo sumamente importante. El Banco Central Europeo acaba de señalar que los bancos de la eurozona no sufrirán, en caso de que sean intervenidos, los tenedores de esos bonos no sufrirán una pérdida de valor como la que están sufriendo los tenedores del Credit Suisse, de los AT1 emitidos por el Credit Suisse. Ese es un punto sumamente importante. Ante esto, entonces, el mercado a futuro del S&P 500, del Dow Jones, del Nasdaq, que habían estado registrando variaciones negativas, ahora en este momento que le estoy hablando, le voy a decir cuál es el comportamiento. El Dow Jones estaría subiendo en 0.4%, el S&P 500 0.3% y el Nasdaq 0.2%. Pero vuelvo y le digo, hace unos momentos estaba negativo. ¿Qué significa eso? Que los mercados están percibiendo que puede ser positivo esa negociación, que se va a perder dinero, que habrá inversionistas que pierdan dinero porque se ha declarado que esos bonos van a tener valor de cero. Eso es correcto. Pero lo que se ve es que por lo menos esta seguridad que dio el Banco Central Europeo de que eso no ocurrirá en su zona euro es positiva. También se está, en el caso de los Estados Unidos, se está discutiendo pues cuál va a ser las medidas que se van a tomar finalmente con el First Republic Bank. Ese banco es muy probable que sea rápidamente también negociada su adquisición por parte de un banco grande para cortar ahí lo que sería una pérdida adicional de tranquilidad en el sistema bancario de los Estados Unidos. Entonces, ahí caemos ante esta situación de turbulencia, ante esta situación de nerviosismo. ¿Qué puede suceder esta semana dentro de 2 días? Recuerden que esta semana se reúne la Reserva Federal y tiene que tomar la decisión de en cuánto sube la tasa de interés de referencia. Oigan bien, fíjense que le acabo de señalar que el nerviosismo que está enfrentando la banca a nivel global está llevando a que aumente la tasa de interés pasiva, es decir, la tasa de interés a la cual la banca puede levantar recursos.
Y eso está aumentando la tasa de interés activa, que es la tasa de interés a la cual la banca está prestando. Y eso puede generar una situación de recesión. Y en esa coyuntura, la Reserva Federal tiene que tomar la decisión de en cuánto sube la tasa de interés esta semana. Pues bien, se ha estado discutiendo, y esto fue hace una semana, 2 semanas, de subirla 50 puntos. Pero ya, con esto que está sucediendo en la banca, definitivamente se puede decir que la probabilidad de que la tasa de interés de referencia de los títulos de, digamos que comercializa la Reserva Federal y que a través de esto influye sobre la tasa de interés del mercado, lo que serían los fondos interbancarios y ese mensaje que manda la Reserva Federal y que influye sobre toda la tasa de interés de los Estados Unidos, así como también la tasa de interés a nivel global. Esa tasa de interés clave de referencia de política monetaria, subirla a 50 puntos básicos, la probabilidad de que eso ocurra es 0 en este momento. Ya salió de la mesa la probabilidad de que la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos suba 50 puntos básicos en la reunión que se va a celebrar en un par de días es 0. La otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no se incremente la tasa de interés? Si no se incrementa la tasa de interés, pudiera estarse enviando como mensaje de que la banca o que el gobierno está preocupado de que la banca está en una situación muy débil. Si el gobierno está muy preocupado de que la situación de la banca norteamericana es muy débil, pues esto puede estimular a que los agentes económicos se desprendan de las acciones de banca. Por eso, ¿cuál es la probabilidad de que la Reserva Federal no suba la tasa de interés, es decir, que la deje inalterada? La probabilidad de eso también es prácticamente 0. Entonces, tenemos probabilidad de que la aumente 50 puntos básicos, 0. Probabilidad de que la deje inalterada, 0. ¿Cuál nos queda a nosotros? Una probabilidad mayor a 72% de que la va a aumentar 25 puntos básicos. Eso es lo que puede suceder dentro de 2 días en la Reserva Federal, que aumente la tasa de interés en 25 puntos básicos. ¿Implicaciones de esto? Bueno, primero, manda un mensaje de que la Reserva Federal sigue luchando contra la inflación. Un mensaje similar mandó Christine Lagarde a través del Banco Central Europeo la semana pasada, que la subió 50 puntos básicos de 2,5 a 3. En este caso, la subiría a Estados Unidos de 4,5 a 4,75 a 5. Es decir, el rango de 4,75 a 5% sería el aumento si la incrementa en 25 puntos básicos, que es lo más probable que ocurra. 72% de probabilidad de que suba en 25 puntos básicos la tasa de interés. Mientras tanto, ¿qué va a estar sucediendo? Van a seguir promoviendo lo que es el rescate de los bancos con problemas, específicamente en los Estados Unidos, el First Republic Bank. Vuelvo y señalo, hoy debería anunciarse algún tipo de acuerdo con algún banco más grande para que al final le eche mano a lo que es el activo y los pasivos y sea pues simplemente borrado totalmente el valor patrimonial de ese banco, como sucedió también con Credit Suisse. El punto clave aquí es tratar de mandar tranquilidad al mercado, tratar de mandar tranquilidad a los mercados y evitar un aumento excesivo del endeudamiento de la banca. Si hay tranquilidad en el mercado, oigan bien lo que les voy a decir ahora. Yo les recomiendo a ustedes que comiencen a analizar, a verificar aquellos que tienen inversiones o que pretenden ser inversionistas, pues que hagan un análisis de la banca y que evalúen cuáles bancos han registrado caídas importantes en el valor accionario, cuáles bancos han registrado una reducción del valor de sus acciones y que de esa forma verifiquen si hay posibilidad de encontrar, digamos, opciones de compra interesantes. Oigan bien, opciones de compra interesantes. Por ejemplo, hace una hora
todos los bancos estaban mostrando comportamiento negativo en el valor de sus acciones. Oigan bien, hace una hora estaban mostrando comportamiento negativo en el valor de sus acciones, pero lo que se observa ahora mismo es que la mayoría de esos bancos están ya entrando en territorio, en términos de su variación, para el día de hoy, en territorio positivo. Por eso yo les recomiendo que entren, observen cuál es la evolución que ha tenido el precio de las acciones de bancos como JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, el Deutsche Bank, ING, todos esos bancos. Usted lo analiza, ve los indicadores, ve cómo lo ha castigado la incertidumbre que ha afectado a la banca. Y pudiera usted darse cuenta de que pudiera ser que aparezca alguna opción de compra interesante que le lleve a usted a invertir en esas acciones y usted ganarse un dinero. No le estoy diciendo que lo haga, pero le estoy diciendo que ante tanta turbulencia, ante tanto nerviosismo, ante caídas significativas en el precio de las acciones de algunas de esas entidades y ante lo que pudiera suceder cuando ya las autoridades a nivel global, las autoridades monetarias, tengan agarrado el sartén por la manga y vuelva la tranquilidad, que ya se madure esa adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, que ya se termine de resolver el problema del Silicon Valley Bank, que del Signature Bank, del First Republic Bank, que ya se encuentren compradores para esas entidades, que los absorba, pues entonces ahí pudiéramos observar un aumento en el precio de las acciones. Si hay un aumento del precio de las acciones y usted la compra barata, usted puede ganarse dinero. Eso se lo digo simplemente para que le dé seguimiento. Le digo eso para que le dé seguimiento. Asimismo, también tengo que decirle que hoy, ante lo que es el nerviosismo y ante también la posibilidad de que la tasa de endeudamiento, la tasa de interés de endeudamiento de la banca sea mayor, esto puede desembocar en una situación de desaceleración de la actividad económica, en una recesión, y si eso ocurre, el valor de la banca caería y ahí usted perdería dinero. Le tengo que dar esa información para que usted sepa entonces cuál va a ser finalmente su decisión en materia de inversión. Con relación al oro, le digo que se llegó a cotizar por encima de los $2,000, cercano a los $2,000, y ahora está en $1,800, una opción de inversión también interesante. Y con relación al crudo, está cayendo, el crudo está en $66 ahora mismo, y obviamente que lo que estamos hablando es que esto es algo positivo para la República Dominicana. Es decir, que ante estas situaciones pudiera ser que si no hay recesión y se mantiene relativamente bajo el precio del crudo en comparación con los $120 que estuvo después de la invasión de Rusia a Ucrania, entonces pudiera ser que República Dominicana se beneficie, e incluso si esto continúa, no me sorprendería, oigan bien, no me sorprendería que el viernes se anuncie una reducción en el precio de los combustibles. No estoy diciendo que va a ocurrir. Lo que le estoy diciendo es que ya el nivel de subsidio ha llegado a tal punto que si baja un par de dólares más, oigan bien lo que le estoy diciendo, si baja el precio del West Texas Intermediate, el precio del crudo, un par de dólares más, a mí no me sorprendería que ya entre en un terreno tal que las autoridades del gobierno del presidente Luis Abinader el viernes pueda reducir el precio de los combustibles. Y a Gonzalo Castillo yo quiero ver qué es lo que le van a pedir, porque Gonzalo Castillo no tiene ningún tipo de desarraigo, es decir, le sobran los arraigos. Es tan simple como que tiene más de no sé cuántos aviones, no se ha ido. Y helicópteros. Si hay una gente que usted tiene legítima y clara y probada su arraigo y su deseo de no sustraerse de un país, es Gonzalo Castillo Terrero. Así que yo quiero ver
la medida de coerción. Yo no estoy hablando de la acusación, yo quiero ver esa acusación con detenimiento y leerla con los 22 años que tengo de ser abogado, para yo poder analizarla. Yo de eso yo no voy a hablar, yo no soy pitonizo ni soy adivino. Ahora, del arraigo de Gonzalo, pero si eso hay que explicarlo, miren los aviones volando y él está ahí, y de José Ramón también. En mi caso, yo no juego basquetbol, yo no soy pelotero, soy un político que desde presidente de un comité de base hasta presidente de la juventud y vicepresidente de un partido. Hay códigos que tienen que preservarse en la democracia, y me preocupa lo que estoy viendo hoy, hasta que yo vea y escuche qué le van a solicitar a Gonzalo Castillo Terrero, que debe estar en su casa, mientras a él y a José Ramón se le conozca un proceso, y si son culpables, bueno, pues mire, son culpables. Ahora, aquí existe una figura jurídica que está en extinción, que se llama, ¿usted sabe cuál? La inocencia pro reo. El reo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y hasta el día de hoy, lo que yo conocí de Gonzalo Castillo no es un delincuente. Hasta el día de hoy, yo quiero oír la versión de Gonzalo y quiero ver la acusación. Hasta el día de hoy, lo que yo conozco de Gonzalo, que su único error fue haberse metido en política y haber sido candidato del PLD. Mi respeto, mi cariño con Gonzalo y con su familia, y yo quiero ver esa medida de coerción, porque yo espero que sea lógica y basada en derecho. Y Gonzalo Castillo tiene todos los arraigos para, mientras se le juzgue un proceso con toda la garantía de un Estado real de derecho, que lo hay, él debe llevarlo conforme a sus arraigos, ver ese proceso en libertad, y que ese proceso se ha llevado con la debida probidad, con la prudencia, y probarnos al país a través de ese proceso penal de que él es culpable de lo que al día de hoy ninguno sabemos, porque lo que dice esa nota en los medios de comunicación es recibir aportes en campaña. Y si por recibir aportes en campaña un candidato presidencial hoy está en esas condiciones, yo quiero decir que al político que hay en mí, de 23 años de ejercicio, en el día de hoy me preocupa la democracia. Llévatelo, Cundo.